Bien, hermanos, pues vamos a comenzar con esta tercera enseñanza. La primera fue una introducción. El primer avance sobre el progreso del avivamiento tuvo que ver con la humillación, ¿verdad? Y en esta ocasión, el segundo avance del progreso del avivamiento tiene que ver con la oración. Bien, pues vamos a ponernos en manos de Dios. Cuando vamos a la palabra de Dios, ya sea que leamos ahí en casa, sea incluso cuando escuchemos un audio, hermanos, o veamos un video donde se explique, se enseñe la palabra de Dios, o en una predicación en la congregación, siempre tenemos que orar. Tenemos que orar para que la palabra de Dios sea viva y eficaz, porque no es la elocuencia de la persona que habla. Sí entendemos que elocuencia es, ¿verdad?, la forma que llama la atención, en donde cuenta la voz, el tono, los ademanes, las expresiones, todo eso cuenta para que se pueda captar la atención, pero eso no es lo que habla el corazón. Puede ser útil, pero eso no es lo que habla el corazón. Eso no es lo que penetra las conciencias. Lo que penetra las conciencias es la voz de Dios. Pero cuando nosotros no estamos preparados en nuestro corazón, porque como dice la Biblia, podemos tener deseos, concupiscencias, eso es, ¿verdad? Deseos contrarios a Dios. Por ejemplo, podemos estar pensando en cosas que quizá a nuestro ver no son malas, pero nos distraen, ¿verdad? Quizá el trabajo, quizá la familia, quizá lo que se va a comer en la tarde, y un montón de cosas, ¿verdad? O también cosas que son malas, ¿verdad? Tener pensamientos de enojo, tener pensamientos de ira, tener pensamientos de insatisfacción, ¿no? El aburrimiento no es más que una expresión de insatisfacción. Si uno está aburrido es porque uno no está a gusto, ¿no? No le llama la atención a uno, estás insatisfecho. ¿Por qué? Porque no tienes lo que quieres. ¿Y qué es lo que quieres? Pues otra cosa, menos estar escuchando lo que dice la Biblia. Bueno, pues es un pensamiento contrario a Dios. Por todas esas cosas tenemos que orar, ¿verdad? Para que Dios hable por medio de la persona y que Dios, ¿verdad?, llegue a lo profundo de nuestras conciencias. Así que vamos a orar. Te damos gracias, Señor. Gracias por un día más que nos das. Gracias por la vida. Gracias por la salud. Por todo lo que recibimos, aún lo que a nuestra vista, a nuestro parecer, puede ser inconveniente o incluso malo. Porque lo permites, lo produces con una razón, Señor, que es darnos cuenta de que estamos, Señor, bajo tu autoridad. Estamos en tus manos, porque obra tuya somos y tú manejas, Señor, conforme a tu voluntad todo lo que has creado. Pedimos, Señor, que en este tiempo perdones nuestro pecado, perdones todas aquellas cosas que hemos hecho para ofenderte. Perdona, Señor, nuestra maldad, porque hemos ignorado, a veces consciente, a veces inconscientemente, lo que te ofende, Señor. Límpianos, Señor, de toda maldad y todas las cosas que interrumpan, que nosotros tengamos una atención en tu palabra y permítenos desearla, permítenos tener aprecio por ella, permítenos, Señor, que tu palabra sea, Señor, introducida en nuestras mentes y que cambie nuestros pareceres cuando estamos equivocados, cuando pensamos, Señor, con orgullo que tenemos la razón. Rogamos, Señor, que tú nos hables en esta mañana y nos ayudes a comprender más acerca del avivamiento que tú produces en medio de tu pueblo. Y nos hagas ver nuestra realidad y nos ayudes a cambiar y nos ayudes a dejarnos guiar, Señor, por tu palabra y tu espíritu. Pedimos estas cosas en Cristo Jesús. Amén. Bien, pues vamos a ver
este segundo avance del avivamiento. Vamos a recordar brevemente, sin diapositivas, así nada más comentado, lo que es la humillación, ¿sí? ¿Qué es la humillación? ¿Qué es el avance previo? Bueno, antes de explicar, ¿verdad? Eso, vamos a hablar acerca de avivamiento. ¿Qué significa avivamiento? ¿O qué entendemos por avivamiento? Avivamiento no es una palabra que se encuentre tal cual en la Biblia, sino avivamiento es aquel acontecimiento en el que Dios le vuelve a dar vigor, le vuelve a dar ánimo, le vuelve a dar vida, por así decir, a una persona, a alguien quien ha escuchado a Dios, quien en algún tiempo tomó la decisión de seguirle, pero por su pecado, por su maldad, se ha alejado de Dios y lo que él o ella ha decidido es seguir su vida, pero ahora haciendo a un lado o ignorando completamente a Dios, ¿no? Cuando Dios llama a una persona, porque Dios es el que nos llama a acercarnos a Él, porque dice la Biblia que no hay justo ni aun uno, no hay quien busque a Dios de manera natural. Cuando nosotros nos acercamos a Dios es porque Dios mueve las circunstancias, Dios mueve las personas y Él hace que nosotros nos acerquemos a Él. Todos. O sea, aquí, ¿verdad? Ni el que tiene mayor autoridad delante de Dios y de la iglesia es porque sea bueno, porque sea justo o sea santo, no. Pablo dijo, ¿verdad? Pablo fue el mayor apóstol, bueno, vamos a decirlo así, el apóstol que mayor contribución hizo en el Nuevo Testamento, y él mismo dijo, de los pecadores yo soy el primero. Y a él lo tomamos, ¿verdad?, de referencia cuando hablamos de la humillación, para darnos cuenta de nuestra real condición delante de Dios. Así que si estamos aquí, hermanos, es por gracia de Dios. Es por la gracia de Dios, no por otra cosa. Entonces, la humillación es cuando nos damos cuenta de nuestra real condición, de quiénes somos nosotros, ¿verdad? Y que por esa condición y lo que hemos practicado y por lo cual nos ha hecho alejarnos de Dios, cuando nos hemos dado cuenta, ¿verdad?, de la dimensión del pecado y de la dimensión de lo que hicimos, ¿verdad?, al separarnos de Dios, viene la humillación. Bueno, ese es el primer paso, la humillación. ¿De dónde estamos tomando estos pasos? Porque ahora sí se lo está inventando, no. Hoy el segundo avance es la oración y vamos a ver de dónde lo estamos tomando. Segundo libro de Crónicas 7:14. Dice así: y apareció Jehová a Salomón de noche y le dijo, yo he oído tu oración y he elegido para mí este lugar por casa de sacrificio. Si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y si mandare a la langosta que consuma la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo. Y aquí vienen los dos pasos, que uno que ya vimos y el que vamos a ver hoy. Si se humillare mi pueblo, ya vimos la humillación, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieran de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Bueno, voy a explicar en qué situación se dieron estas palabras. En el segundo libro de Crónicas, capítulo 6. En el 6, Salomón, que ya expliqué, ¿verdad?, hace ratito de Salomón. Salomón hace una dedicación del templo que construyó, sí, de esa maravilla, ¿verdad?, terrenal. Aunque Dios se agradó, ahí dice en el libro que Dios se agradó de que David, su padre, y a su vez Salomón llevara a cabo esa obra, fuese hecha para que Dios fuera glorificado. Dios se agradó, sí, se agradó. Porque en aquel tiempo, ¿verdad?, hubiese sido difícil explicar cosas que en el Nuevo Testamento, ¿verdad?, ahora conocemos. Por ejemplo, que Dios no habita en casas hechas por manos humanas. Eso ya lo sabemos. Y desde el Antiguo Testamento también. Pero ¿cómo iban a saber los demás pueblos que Israel
Dios lo había elegido para que diera a conocer del nombre de Dios en aquel tiempo. Era una época de bárbaros, ¿verdad? Donde había guerras, cuando había violencia, cuando todo se arreglaba, ¿verdad? Pues con batallas. Era una época precaria, vamos a llamarle así. Entonces Dios estableció un pacto con Israel, les dio una ley en donde iban a celebrar actos de adoración a Dios y donde iba a estar un lugar, ¿verdad? Un lugar dedicado para adorar a Dios, ¿no? Bueno, todo eso fue hecho aquí por Salomón. Pero Salomón en esa dedicación, en esa oración que él hizo, también él sabía por la historia del mismo Antiguo Testamento o la parte del Antiguo Testamento que hasta en ese momento había, que Israel se había alejado de Dios muchas veces, y muchas veces también Dios le había dado vida para volver otra vez a acercarse a él. Y Salomón decía, bueno, ¿y si nos apartamos de ti, Dios? ¿Y si nos alejamos de ti? ¿Y si vuelves a mandarnos disciplina? Porque Dios mandaba disciplina. ¿Y si vuelves a mandar disciplina otra vez, Señor? ¿Te agradarás, de este lugar? Y Dios dijo, sí, me agradaré. Pero aquí están las condiciones. O sea que el lugar es lo de menos. ¿Sí se fijan? Y entonces Dios, Jehová, el nombre de Dios en el Antiguo Testamento, para que no se espante nadie, ¿verdad? Jehová, esos que andan en la... No. Jehová es el nombre de Dios. Y ellos, quienes se autonombran así, como testigos, pues utilizan el nombre así, ¿verdad? Pero bueno, Dios se agrada cuando nosotros nos humillamos, invocamos su nombre, que es lo que vamos a ver hoy, cuando buscamos su rostro y nos convertimos de nuestros malos caminos. Así que una vez que nos damos cuenta de nuestra verdadera condición, la segunda parada o el segundo avance del avivamiento es la oración. La oración. Bien. De aquí lo estamos sacando. Entonces, los avivamientos, como dijimos antes, no son idénticos, no pasan igual de la misma forma, pero sí hay aspectos que son muy claros y evidentes y que se comparten, ¿verdad? O que se observan en ellos. La humillación, ya dijimos. Luego la oración. La oración. Dice aquí en la introducción, un aspecto común en los avivamientos que Dios ha producido es que su pueblo invoca su nombre, se acerca a él a suplicarle, le busca en oración. Miren, hermanos, si a nosotros nos cuesta mucho trabajo tomar un tiempo para acercarnos a Dios, para orar, esa es una señal de que necesitamos un avivamiento. Necesitamos un avivamiento. Pero ahora, vamos a pensar que cuando nos acercamos a orar a Dios, normalmente, ¿cuál es nuestra actitud? ¿Cuál es nuestra actitud al acercarnos a pedirle a Dios? ¿Qué es lo primeritito que le pedimos a Dios? Nuestras necesidades. Señor, te pido por mi familia. Te pido por mi trabajo. Te pido por mi salud. Te pido por mi seguridad. Te pido por mi hijos. ¿Y a qué horas
¿Y a qué horas pedí por que la voluntad de Dios se diera? ¿Sí nos fijamos? ¿A qué horas dije, Señor, que se haga tú? Y no necesariamente tiene que ir acorde con lo que yo estoy pidiendo. ¿Sí nos fijamos? Entonces, cuando ha habido avivamientos, y esos avivamientos han quedado registrados en la Biblia, es importante que aquellos hombres que se acercaron a Dios para orar a Dios, para invocar su nombre, para buscarle en oración, observemos qué fue lo que pidieron. Observemos qué fue lo que pidieron. Bueno, tenemos que ver cómo Dios obró un avivamiento en esas personas y que fueron escuchadas. Fíjense, hermano, eso es lo más importante, que fueron escuchadas. Bueno, ¿por qué es importante? Si usted quiere acompañarme en su Biblia o escuchar lo que dijo Santiago en el Nuevo Testamento, la epístola de Santiago, dice así, voy a leer desde el versículo 2, ustedes ya saben en qué contexto se dijo esto, ¿verdad? Dice el versículo 2, codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Obviamente a quien se le pide es a Dios. Sigue el versículo 3, dice, pedís y no qué. Y a veces pedimos y qué. Y no recibimos. Es que ya le he pedido a Dios, me he cansado de pedirle a Dios y no recibo. Bueno, dice aquí, pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Cuando hay abundancia, hermanos, cuando las necesidades están cubiertas, ya no se siente uno angustiado, ya uno tiene tranquilidad y para uno es fácil decir, ya está todo bien, ya está todo bien. Y mientras todo esté bien, pues ya para qué busca uno a Dios, ya para qué uno se acerca a Dios, si ya tenemos lo que queremos. ¿Y cuál es la actitud? Bueno, pues me voy. Lo citaremos más adelante para verlo más de cerca. Pero ¿qué hicieron esos 10 leprosos que llegaron con Jesús, según Lucas 17? 10. ¿Cuál era? Obviamente, ¿verdad? Es muy obvio, es muy claro, no se necesita preguntar. Sabemos cuál era la necesidad apremiante de ellos. ¿Cuál? Jesús les concedió el ser limpios, tener la salud. ¿Qué hicieron 9? ¿Por qué? ¿Qué no era lo único, verdad? ¿Qué no era el tiempo de enfermedad que tuvieran el único tiempo de vida que les quedaba? Y entonces Dios les volvió la vida. Claro, iban iban a morir en algún momento, pero ya no iba a ser de lepra, ya iba a ser cualquier otra razón. Pero ¿por qué ya no regresaron? ¿Por qué ya no? Pues porque ya tenían lo que necesitaban, ¿no? Pedís y no recibís.
porque pedís mal, para gastar en vuestros... ¿Para qué usaron su salud esos ex leprosos? ¿Para qué la usaron? Para su bien, sus deleites. Y a veces uno pide y pide y pide y pide y pide. Y a veces sí Dios no lo da. ¿Verdad? Pero lo hacemos para nuestros deleites. Entonces, vamos a ver ejemplos de oraciones en tiempos de avivamiento, ¿sí? Vamos a ver 3 ejemplos de oración. Usted puede irlos buscando ahí en su Biblia, Esdras 9, Nehemías 1 y Daniel 9, libros del Antiguo Testamento. Bien, me voy a adelantar un poquito, vamos a estar intercambiando entre estos pasajes. Puse todo el capítulo, no es que lo vayamos a leer todo, pero sí vamos a estar leyendo un versículo, otro versículo y así, ¿verdad? Por eso no puse citas exactas, porque los vamos a estar viendo intercambiadamente. Y me voy a adelantar tantito. 3 cosas en común tienen esos 3 ejemplos de oraciones. Otra vez, 3 cosas en común tienen esos 3 ejemplos de oraciones. Esas oraciones en tiempos de avivamiento, o podemos decir la oración que precede a un avivamiento, ha de contener, según esos ejemplos de oración en la Escritura, número 1, confesión, porque se ha ofendido a Dios. Número 2, súplica por la misericordia de Dios. Número 3, ruego porque los propósitos de Dios se cumplan con su pueblo. Cosas que se pidan en oración, fuera de ellas, darían, ¿verdad? O mostrarían que lo que se está pidiendo no es un avivamiento, que lo que deseamos no es un avivamiento, sino que lo que deseamos es para nuestros deleites, ¿no? Bueno, entonces vamos a ver el primer ejemplo. Esdras, libro de Esdras. Esdras fue un sacerdote. Un sacerdote tenía que ser establecido según los mandamientos, los preceptos que Dios dio a Moisés para que así fuese, ¿verdad? Había requisitos para que fuese sacerdotes y demás. Bueno, entonces, estamos en Esdras, ¿sí? Esdras, capítulo 9, ¿sí? 9. Esdras, capítulo 9. Vamos a ver el primer punto. Confesión porque se ha ofendido a Dios. La confesión que estos hombres hicieron a Dios demuestra que comprendieron la gravedad del pecado y que el pecado de los pocos es suficiente para contaminar, y vamos a ponerle ahí, para atraer, para influenciar, para empujar a otros o a muchos al pecado, ¿sí? Vamos a ver la oración de Esdras, de ese sacerdote. Ahí en el título de sus Biblias, si tiene una Reina Valera, dice oración de ¿qué? Oración de confesión de Esdras. Dice así, voy al versículo 6, ¿verdad? Dice así, y dije, Dios mío, confuso y avergonzado estoy para levantar, oh Dios mío, mi rostro a ti, porque nuestras, ¿qué? Nuestras iniquidades se han
multiplicado sobre nuestra cabeza y nuestros delitos han crecido hasta el cielo. Esdras estaba orando así porque el pueblo de Israel, muchos del pueblo de Israel se habían unido a pueblos, ¿verdad? Habían contraído matrimonio con mujeres extranjeras. Y Dios en la ley de Moisés había dicho muy claramente que no se casasen con mujeres extranjeras. En aquel tiempo, hermanos, ustedes pueden recordar que la idolatría, digo, en aquel tiempo, en cualquiera, ¿verdad? Pero la idolatría acerca de adorar imágenes y todo eso, era, ¿verdad?, algo muy, muy arraigado en todas las culturas. De hecho, las culturas estaban fundadas, ¿verdad?, bajo los preceptos religiosos. Así que un reino estaba dedicado a un dios, ¿no? Así que algo así como lo que pasa ahorita en Corea del Norte. ¿A quién es al que se le da, verdad, la mayor pleitesía? El lugar preponderante allá en Corea del Norte. ¿Cómo qué? Kim Jong. Ese es de China, perdón, hermano. Pero el presidente tiene su estatua. Y cada año, a varias veces en el año, se le rinde tributo y hay fiesta nacional. Es una idolatría. Pero antes eso era común en todos los pueblos. ¿Qué hizo Nabucodonosor? ¿No levantó una estatua para que se le rendiera culto? Y así era antes en todos ellos. Entonces, fíjense, Dios en la ley de Moisés le dijo al pueblo de Israel, no se casen. Y decía, pero ¿por qué no me va? Es que es más fácil. Una vez me pusieron el siguiente ejemplo. Alguien se sube a una mesa, ¿verdad? Se pone de pie. Y alguien está abajo. Se toman de las manos y ambos jalan. ¿Quién va a jalar más fuerte? Dice, no es que sean superiores, no, sino más bien, cuando tú, ¿verdad?, tienes un deseo sincero de acercarte a Dios, vamos a decirlo así, y alguien no lo tiene, tú por tu naturaleza, en este caso la ley de gravedad, es una ley natural. En nuestro ser hay una ley natural de estar inclinados hacia lo malo. Así que como la ley de gravedad, todo lo que sube. Entonces, si alguien que no desea buscar a Dios te está jalando, va a tener una influencia mayor. Sí, tú no sigues lo que Dios ha ordenado. Si lo sigues, no te tienes que preocupar. Pero si no lo sigues, entonces sí, preocúpate. Entonces, jóvenes, ustedes no se tienen que preocupar si siguen las leyes de Dios. Pero si no las sigues, lo más seguro es que te van a tirar de la mesa. Si tú quieres seguir a Dios. Eso es seguro, ¿no? Y entonces Esdras era un sacerdote que se dolía por lo que el pueblo hizo. Él no tuvo mujer extranjera, pero fíjense, Esdras se identificó con el pecado. ¿Cómo lo podemos aplicar en nuestros días? ¿Puede haber algún miembro de nuestra familia que está muy alejado de Dios? Muy alejado de Dios. Y cuando uno es permisivo, uno está consintiendo el pecado. Uno está consintiendo el pecado. Y no significa que nosotros tengamos que juzgarle y decir qué le toca de castigo, no, de eso se trata, de eso se encarga Dios, perdón. Sino más bien no estamos haciendo nuestra parte de dolernos por el pecado. Si ese miembro de la familia está alejado,
Nosotros debemos de dolernos y preocuparnos de que viva así, y más si está en nuestra casa. Si ya no está en nuestra casa, pues bueno, pero aún así estar haciendo lo que está a nuestro alcance. Pero si está en nuestra casa, tenemos que preocuparnos. Tenemos que preocuparnos y estorbarles y advertirles otra vez la vida, otra vez, hasta que ya no vivas aquí, hasta que naturalmente tomes tu rumbo, lo vamos a hacer. O hasta que tú decidas, ¿verdad?, irte de aquí. Pero aquí vemos en Esdras que sin que él haya hecho lo mismo, ¿verdad?, que ofendía, con lo que ofendían a Dios los demás israelitas, Esdras dijo: pecamos, estamos ofendiendo a Dios. Estamos, no estás, estamos ofendiendo a Dios. Estamos ofendiendo a Dios. Vamos a leer rápido los otros dos ejemplos. Daniel capítulo 9. Fue la lectura que hicimos hoy. Daniel capítulo 9, versículo 5. Dice así: nuevamente, dijo Daniel estas palabras: hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente y hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. ¿Quién fue Daniel, hermanos? Daniel fue uno de los profetas más significativos del Antiguo Testamento, porque aquí, en este capítulo, se da con mayor exactitud que en ningún otro de la Biblia, ningún otro libro del Antiguo Testamento, las profecías acerca del nacimiento de Cristo. A él se le dieron. Y nos dice: pero entonces Daniel es igual de pecador que todos los demás, y aún así se le dio la profecía. No cometió el mismo pecado del pueblo. Sin embargo, él se hacía responsable también, identificándose por el pecado de todos los demás. ¿Por qué? Porque pesaba, ¿verdad?, las acciones de Israel contra Dios. Y Dios no iba a bendecir a un pueblo. No lo iba a bendecir si el pueblo no veía su pecado. Pero alguien tiene que empezar. Alguien tiene que empezar. Alguien tiene que ver el mal. Cuando usted va en la calle, ahora que se ha estado haciendo aire, y le cae una basurita, ¿cuál es nuestro reflejo? Le cae una basurita chiquitita, hermano, chiquitita. ¿Qué hace uno? Y ahí está, ¿verdad?, moviéndolo. Yo no sé si usted cree en los remedios caseros que alguien decía, ¿verdad? Tállate en la cabeza de alguien. Igual y se me llena de caspa, ¿verdad? Entonces, pero lo que hacemos es una basurita. ¿Sabe que esa expresión que el Señor Jesús, yo así la veo, esa expresión que el Señor Jesús dijo, ¿verdad? Y voy a decirla tal cual porque son palabras mías. Hipócritas, sacad primero la viga, para que entonces puedas decirle a tu hermano: sácala. Esa debería de tomarse como una ilustración para identificar el pecado. Y de hecho así es. Cuando yo le voy a decir a alguien sus verdades, porque así decimos, ¿verdad? Ahora sí le puedo decir su verdad. Primero hay que sacarla. Ahora, para que yo vea así el pecado, tengo que adoptar una
actitud como la de Daniel, como la de Esdras y como la de Nehemías. Si yo no veo el pecado así en mi vida, yo, ¿cómo le puedo ayudar a los demás? ¿Cómo le puedo decir sus verdades? Entonces yo tengo que ver, ya me quité mi viga. Ahora sí, esa basurita, tienes una basurita en el ojo, en tu ojo. Bueno, pero sí vemos la actitud de Nehemías y de Esdras. Y así fue, ¿verdad? ¿Y por qué es importante que seamos así de sensibles por el pecado, hermanos? ¿Por qué es importante que seamos así de sensibles? Aunque la veamos como una basurita, aunque la veamos como una basurita, vamos a leer lo que dice Primera Corintios, primera carta a los Corintios. ¿Usted cree que lo que hizo el pueblo de Israel pasó de la noche a la mañana? No. Fueron siglos, ¿verdad? Décadas, siglos de vivir una vida apartados de Dios, a pesar de que ellos fueron el pueblo escogido de Dios. Claudicaron, ¿verdad? Se apartaron de Dios. Dice primera los Corintios, capítulo 5, ¿verdad? No sé si había dicho 15, es el capítulo 5. Y aquí el apóstol Pablo habla acerca de una situación muy vergonzosa de pecado en una iglesia establecida, de la iglesia más bien establecida en la ciudad de Corinto. Antes no había iglesias, ¿verdad? En cada colonia, en cada esquina, no había, ¿sí? En una ciudad, todos los creyentes se reunían de manera común, ¿verdad? Y compartían todas las cosas. Era por ciudad, no era en la de la esquina, en la de la colonia, no, era todo, ¿verdad? Y esa carta fue escrita para todos los creyentes de Corinto. Y dice así, vamos a leer el versículo 2, y luego el 6, y luego el 12. Cuando se va tolerando el pecado, crece y se va expandiendo, ¿sí? Dice el 2. Y vosotros estáis envanecidos, ¿no debierais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Esto es algo muy vergonzoso, ¿verdad? ¿Qué pasó? Bueno, dice el versículo 6. No es buena vuestra jactancia. ¿Qué quiere decir jactancia? O envanecidos. Pues no pasa nada, ¿verdad? No pasa nada. No es para tanto. No, sí pasa. Sí pasa. Sí pasa. Y ahora vamos a ver por qué sí pasa. Versículo, dijimos el 6, ¿verdad? No es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Versículo 12. ¿Por qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro? Son dos preguntas retóricas que en sí misma llevan la respuesta. ¿Qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera? Ninguna. ¿Quién va a juzgar a los que están fuera? El Señor. Ahora, ¿no juzgáis a los que están dentro? ¿Y cuál es la respuesta a esa? A ver, ¿no juzgáis vosotros a los que están dentro? ¿Cuál es la respuesta? ¿Sí o no? ¿Eh? ¿Cómo? Ellos no lo estaban haciendo. A ver, pero vamos a responder la pregunta. ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro? O sea, ¿pueden ustedes juzgar a los que están dentro? La respuesta es sí o no.
Sí, hermanos. Ahora, hay que entender el concepto de juzgar. Cuando Cristo dijo, no juzguéis para que no seáis juzgados, es, no digas tú qué es lo que merece esa persona. Esa es la idea de Cristo cuando dijo eso. No digas tú qué merece. Eso lo decide Dios. Pero juzgar se refiere a hacer diferencia y reprensión. Diferencia y reprensión entre lo bueno y lo malo. Esa es otra forma de entender lo que es juzgar aquí. Y aquí Pablo no se refiere a que tú le digas que se merece esa persona, no. Aquí se refiere a que tú hagas diferencia entre lo bueno y lo malo y reprendas lo malo. Ahora sí, vamos a responder afirmando, ¿no juzgáis vosotros a los que están dentro? Otra vez, ¿no juzgáis vosotros a los que están dentro? A ver, así es más fácil de entender. ¿Quién le va a venir a decir a su hijo, a su pariente, a su esposo, a su esposa, está haciendo mal? El vecino. ¿Ya se entendió? Eso, ¿quién nos va a venir a decir a nosotros aquí quién está mal? Nosotros. Entonces, no juzgáis vosotros a los que están. Eso es lo que quería decir Pablo. Entonces, ¿qué estaban haciendo Esdras, Nehemías? Juzgando al pueblo. Hemos hecho lo malo, nos hemos apartado, hemos tomado mujeres, todo eso, ¿sí ven? Esa es la confesión. Y si no hacemos confesión, hermanos, estamos envanecidos. Nos jactamos. No, nos jactamos. Siguiente. Súplica. Por la misericordia de Dios. Súplica por la misericordia de Dios. Aquí, hermanos, es muy útil ser estudiosos, cuidadosos del contexto, de la escritura, del significado de las palabras, porque cuando decimos misericordia, y si nosotros solamente nos quedamos con esa definición que se ha dicho y que no es incorrecta, sino que es correcta, pero dice un poquito nada más de lo que significa la misericordia. En el Antiguo Testamento, sobre todo, ¿verdad?, el concepto de misericordia era más amplio. No era solamente amor a lo miserable. El concepto de misericordia, como dice aquí, tenía una noción amplia y podía ser tanto amor como gracia, como misericordia misma, como bondad, como perdón, como compasión y fidelidad. Voy a poner un ejemplo de esto, ¿verdad? Porque hay que sustentarlo. Vamos al libro de Lamentaciones. Está después de Jeremías, que es su autor. Lamentaciones capítulo 3. El nombre Lamentaciones en sí mismo nos dice de qué trata el libro. Dios decidió traer juicio o disciplina al pueblo de Israel por haberse apartado de él. Y le trajo disciplina cual nunca ocurrió en la historia que un pueblo sufriera tanto, un pueblo de aquellos tiempos. De hecho, se cumplió una profecía que Dios dijo en la ley de Moisés, que si el pueblo de Israel, después de haber sido llamado por Dios para que fuese su pueblo, se apartaba de él,
Dios iba a darles juicio tal que ellos iban a ser tomados como un refrán entre los pueblos, como referencia. Es decir, que los pueblos iban a decir, por ejemplo, nosotros ya somos refrán a nivel nacional. Los celayenses, ¿por qué creen? Ay, pobrecitos, ¿eh? ¿Cómo les irá? Oye, ¿y cómo le hacen? ¿Y no tienen miedo? Pues ya, no le ha tocado. ¿Y qué tal está la cosa? Ya somos refrán, ¿sí entendemos? Entonces Israel era refrán porque llegaron a estar empobrecidos, porque su población llegó a estar reducida, porque llegaron a ser esclavos, porque llegaron a ser oprobio de las naciones, así les llama Dios. Bueno, y ese libro de Lamentaciones narra lo que Dios hizo con el pueblo de Israel al traerles juicio. Por eso se llama Lamentaciones. Bueno, versículo 22. Lamentaciones 3:22. ¿Sí estamos allí? Dice así: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus... Ahora ya entendemos, ¿verdad? Amor, gracia, misericordia, bondad, perdón, verdad, compasión y fidelidad. Todo eso abarca misericordia. Por eso digo, ¿verdad?, que tenemos que ser estudiosos y ver con detalle, ¿verdad? No es lo mismo ver la televisión en blanco y negro que verla en una 4K. Si es que hasta ahí ha llegado. 8K, 16K, 8. Bueno, las comerciales, ¿verdad? No es lo mismo, ¿verdad? No es lo mismo. Entonces, cuando estudiamos la Biblia, amor a lo miserable. No, amor, gracia, misericordia, bondad, perdón, verdad, compasión y fidelidad. Porque nunca decayeron sus misericordias. Ahora, ¿qué creen que pidió Daniel? ¿Qué creen que pidió Nehemías? ¿Qué creen que pidió Esdras? Misericordia. Solamente vamos a leer Daniel. Disculpen, hermanos, que están en la grabación. Por accidente abrí la computadora y se cerró, pero ya se las compartí de vuelta. ¿Qué fue lo que pidieron estos hombres que fueron tocados por Dios para producir un avivamiento? Misericordia. No pidieron para sus deleites. ¿Qué pidieron? Misericordia. Misericordia. Daniel, vamos a Daniel capítulo 9, nuevamente, por favor. Y aquí se va a comprobar lo que estamos diciendo, ¿verdad? Daniel capítulo 9, versículo 17. Después de una larga oración de confesión, hermanos, miren, cuando vamos a la Biblia tenemos que observar todos los detalles, todo. Normalmente cuando vamos a estudiar Daniel capítulo 9, lo primero que viene a nuestra mente, quienes ya han tenido oportunidad de estudiar este capítulo, son las profecías de las 70 semanas. ¿Verdad? Y está bien, nos apasionamos por la profecía, por los eventos futuros, pero yo le animo a que haga la siguiente comparación.
¿Qué proporción de ese capítulo habla de las profecías y qué proporción habla de la confesión? Y cuando Dios quiere que nosotros sepamos algo, hace énfasis en algo más o mayormente para que pongamos atención. Y entonces yo le puedo decir que del versículo 1 al 19, de 27 que leímos, son confesión. Y lo demás son las profecías. ¿Qué cree que Dios quiera que veamos con mayor énfasis aquí? No que no sea importante. ¿Qué querrá decir Dios cuando hay más confesión que profecía? Y es lo mismo que Cristo dijo: cuando vayas al altar y ves que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda y ve y arréglate con tú, porque hay posiblemente, ahí no dice que haya pecado, pero posiblemente si traigo algo, a lo mejor yo no, pero él sí, o ella sí, como Daniel, Nehemías y Esdras confesaron, a lo mejor yo no, pero yo tengo que ponerme en paz con Dios, ¿sí? Entonces, 19 versículos, y ahora vamos a ver el 17. Dice así: ahora pues, Dios nuestro, oye la oración de tu siervo y sus ruegos, y haz que tu rostro resplandezca sobre tu santuario asolado por amor del Señor. Inclina, oh Dios mío, tu oído y oye, abre tus ojos y mira nuestras desolaciones y la ciudad sobre la cual es invocado tu nombre, porque no elevamos nuestros ruegos ante ti confiados en nuestras justicias, sino en tus muchas. ¿Y sabe también por qué, hermanos, se pide por las misericordias? Porque si no fuera por la misericordia de Dios y nuestro pecado, nosotros estaríamos peor. Y si estamos mal, debiéramos estar peor. Debiéramos estar peor. Pero Dios no nos ha dejado. Porque sus misericordias, ¿cómo dice el canto? Por la bondad de Jehová no hemos ido. Porque nunca, ¿qué? Y yo me preocupo, ¿verdad? Por cosas para cubrir mis deseos y deleites. ¿Ya? Para cubrir mis deseos y deleites. Cuando a mi codicia, ¿verdad? Mi avaricia, mi egoísmo, la idolatría a mí mismo, mi insatisfacción, podrían haberme llevado, porque un poco de levadura, ¿qué? Y no es así. Dios me ha cuidado, ¿ya? Dios me ha cuidado, Dios me ha guardado, Dios me ha preservado, aunque yo le sea infiel, me ha preservado, guarda de mi familia. No tengo hijos perfectos, pero no están en otras cosas. Es por mí, es porque soy buena mamá, porque soy un padre ejemplar. No. Bueno, hablo por mí, hermano, hermano varón. ¡No! ¿Por qué? Por las misericordias de Dios. Si dependiera de nosotros, hermanos, ¿dónde cree que estaremos? Súplica.
próxima vez que oremos, hermanos, ¿qué deberíamos de orar? Por las misericordias de Dios. Las misericordias, en plural, es donde se da esa connotación. Todo es amor, gracia, misericordia, bondad, perdón, verdad, compasión y fidelidad. Todo eso. Último punto. Ruego porque los propósitos de Dios se cumplan con su pueblo. A ver, primer punto de la oración, ¿cuál es? Confesión. Segundo punto, súplica. Bueno, fíjense, confesión, súplica y ruego es parte de la oración, ¿sí? Pero ¿qué debe llevar nuestra oración? Confesión, súplica por misericordia, ruego por los propósitos, porque los propósitos de Dios se cumplan con su pueblo. Aquí en México, según la Constitución, existe la figura de indulto, ¿verdad? ¿Qué es un indulto, hermanos? Perdón. A un delincuente se le perdona. ¿Quién tiene esa facultad? El presidente, el sumo gobernante, o el máximo gobernante, perdón, ¿no? La súplica, la oración, el ruego de Daniel, de Nehemías, de Esdras, no era un simple indulto. ¿Qué hace el criminal, el delincuente, cuando se le indulta? Gracias, ya me voy. No era para decir gracias, Señor, nos vemos. Nos vemos cuando vuelva a requerir algo de ti. ¿Ya? Es lamentable y pasa. ¿Ya? Lo digo para aprender de esos ejemplos, sobre todo a los jovencitos, que solamente llegan a ver a sus papás cuando ya son grandes, ancianos, cuando necesitan. Es que necesito o necesitaba. Gracias, papá. Nos vemos en Navidad. Claro, si ya estamos en una familia independiente, tenemos nuestras responsabilidades, nuestras prioridades, pero no debemos asumir esa actitud, ¿no? No debemos asumir esa actitud. Y esa actitud la asumimos muchas veces con Dios, ¿verdad? Cuando necesitamos. Y el ejemplo más claro es el que mencionamos hace un momento. Vamos ahí a Lucas capítulo 17. En el Evangelio de Lucas. Lucas capítulo 17. Versículos 11 al 18. Dice así. Bueno, me espero un poquito para que lleguen allí. Lucas 17, 11. Dice, yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Voy a interrumpir tantito. En las aldeas donde vivían los leprosos era una ley de Moisés. En una ley de Moisés que se dijera, leproso, leproso, no te acerques. Pero seguramente ellos se dieron cuenta que quien se acercaba era... O sea, hermanos, aquí no tenemos que leer la palabra misericordia, pero ¿qué hizo Jesús aquí? Misericordia. Misericordias. Amor, bondad, benignidad, fidelidad y todas las que vimos en el punto anterior.
¿Cristo mostró misericordia? No, lo vieron. Lo vieron. Dice, sigamos leyendo. Versículo 13. Y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: Id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, hubo un acceder en obediencia temporal. ¿Sí? Vayan, muéstrense a los sacerdotes. Sí, señor. Sí, señor. Sí, vamos. Luego, dice el 15. Entonces, uno de ellos, viendo que había sanado, uno. A veces se toma esto como estadística en las iglesias, ¿verdad? Que de 10 personas que han escuchado del evangelio, pero esa es una estadística que toma uno, ¿verdad? Porque aquí la Biblia no se debe interpretar así. Se toma como referencia, pero mejor vamos a tomar lo que dijo el Señor, ¿verdad? Amplio y espacioso es el camino que lleva ¿a dónde? Y estrecho y angosto. Estrecho y angosto. Ojalá, ¿verdad?, que fuera al revés. Pero son muchos más los que desechan a Dios que los que le buscan. Bueno, sigamos leyendo. Entonces uno de ellos, versículo 15, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz y se postró en tierra a sus pies, dándole gracias, y este era samaritano. El Señor Jesús tuvo trato más con samaritanos para dar testimonio. Fíjese, a diferencia del Antiguo Testamento, los samaritanos no eran judíos 100% descendientes de judíos. Podemos decir que los samaritanos eran la mezcla o el mestizaje de judíos y pueblos paganos. Y no es que Dios hiciera distinción de personas en el Antiguo Testamento cuando les dijo, ¿verdad?, a los hombres que dejaran a las mujeres extranjeras, no, sino que Dios quería dejar ahí claro, la santidad con la que su pueblo debía de mantenerse y guardarse para él, porque así es como Dios le serían útil a Dios, perdón. Y eso lo dejó plasmado ahí. Pero cuando Cristo viene, Cristo es el cumplimiento del Antiguo Testamento y ahora Cristo, ¿verdad?, cumple también esa profecía de que luz es anunciada en las naciones. Ya no es exclusivo de un pueblo. El pueblo fue elegido en su principio para que diera a conocer, pero el pueblo fracasó. Y entonces Dios tuvo que enviar a su Hijo para que nosotros pudiésemos conocerle. Y si estamos aquí hoy, hermanos, ¿qué creen? Es porque éramos como los leprosos. Dios tuvo misericordia para enviar a Cristo. Éramos leprosos y envió a Cristo por nosotros. La lepra es un tipo de pecado, ¿verdad? Y Dios no puede tolerar el pecado. Lo aborrece. Pero envió a Cristo. Y esta es, ¿verdad?, una ilustración, una metáfora. Deberíamos de haber dicho leproso, leproso. Pero cuando vimos a Cristo en nuestra vida, lo que hicimos fue buscarle. Es posible que aquí todavía hay alguien que todavía no ha dicho, ¿verdad?, como decían aquellos que le reconocían como Mesías: Jesús, hijo de David, ten, ahí está, ¿verdad?, misericordia, perdona mi pecado, permíteme ver tu bondad, permíteme ver tu salvación, Señor.
A lo mejor hay alguien así que todavía no la ha confirmado hoy aquí. ¿Pero qué cree? El Hijo de David viene para todos los pueblos, del cual nosotros formamos parte. ¿Verdad? Terminemos de leer, ¿verdad? Pues está bien emocionante este capítulo. Dice el 16: y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias, y este era samaritano. Respondiendo Jesús, dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese la gloria a Dios, sino este ¿qué? Y le dijo: levántate, vete, tu fe. Esa es la fe, ¿verdad? Que pide Cristo. Y Él lo dice claramente. Esa es la fe que salva. Esa es la fe que salva. Cuando uno viene a Él y se rinde a Él y se postra a Él y le adora a Él. Esa es la fe que salva. ¿Usted ha hecho eso en su vida con Cristo? Si todavía no lo ha hecho, Dios, ¿verdad? Siempre está abierto. Cristo siempre está esperando a que vengamos a Él. Bueno, pues cuando oramos, hermanos, ¿cuántas veces oramos o con qué frecuencia oramos más bien para que los propósitos de Dios sean cumplidos? ¿Con qué frecuencia oramos para que los propósitos de Dios sean cumplidos? Vamos a ver solamente Esdras. Por favor, vamos a regresarnos a... En esta ocasión vamos a Nehemías, ¿sí? Nehemías. Porque el Nehemías casi no lo hemos tocado. Y en Nehemías vamos a ver los 3 puntos que ya vimos. A ver, primer punto, confesión. ¿Qué debe de contener nuestra oración? La oración que va, ¿verdad?, conforme al avivamiento, confesión. Luego, súplica, ¿por qué? Por la misericordia, las misericordias de Dios. Ruego porque los propósitos de Dios se cumplan con su pueblo. Ahora vamos a ver Nehemías. Y en estas ocasiones de enseñanzas, aquí ponemos en práctica el estudio de la Biblia, porque no se debe de quedar usted con lo que yo le digo, usted mismo tiene que comprobarlo. Y vamos a ver los 3 puntos incluidos en esta porción, Nehemías capítulo 1, ¿sí? Vamos a leerlo. Aquí está un poco más cortita la oración de Nehemías y nos va a permitir leerlo todo, ¿sí? Vamos a leer desde el 4, Nehemías 1:4. ¿Listos? ¿Estamos ahí? Dice así: cuando oí estas palabras, malas noticias sobre el pueblo de Israel y la ciudad santa, Jerusalén, cuando oí estas palabras me senté y lloré e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante del Dios de los cielos, y dije: te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Ahí está el segundo punto. Esté ahora atento tu oído y abierto sus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti día y noche por los hijos de Israel, tus siervos, y que confieso los pecados de los hijos de Israel. Dice, ahí sí que va. Que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. Primer punto contenido. 7. En extremo nos hemos corrompido contra ti y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés tu siervo. Acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo, diciendo: si vosotros pecareis, yo os dispersaré por los pueblos,
Pero si os volviereis a mí, guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra, aunque vuestra dispersión fuere hasta el extremo de los cielos, de allí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. Ellos pues son tus siervos y tu pueblo, los cuales redimiste con tu gran poder y con tu mano poderosa. Te ruego, oh Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus... A ver, espérense tantito, hermanos. ¿Qué palabras está usando aquí Nehemías para referirse al pueblo de Israel? ¿Cuál? Siervos. Siervos. Pero cuando nosotros oramos y decimos, dame, 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 ¿seremos siervos? ¿Quién es el que pide normalmente? ¿El amo? Sí nos damos cuenta que es algo muy sencillo, pero ¿cuántas veces hemos rogado para que los propósitos de Dios se cumplan con su pueblo? No parecemos siervos, ¿verdad? Y él dice, te ruego, Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu... ¿Éxito en qué? En su negocio, su proyecto, sus planes de vida. ¿Cuál era la razón por la que él pedía éxito? ¿Quién fue Nehemías? Un copero del rey, un servidor del rey, un servidor real, vamos a decirlo así, un funcionario, que no cualquiera era copero del rey. Decía, pues le servía, ¿verdad? No, no cualquiera era. Ahora, de manera soberana, no circunstancial, soberana, Dios, ¿verdad? Avivó a un rey. Avivó a un rey, Artajerjes. Artajerjes movió su corazón. Y él dijo, ¿verdad? Sí, palabras breves o resumidas. Dios me ha dicho que Israel, que los israelitas tienen que regresar a su pueblo. Y aquí está un edicto. Aquí está, ¿verdad? Un ¿cómo se le llama ahora? Cuando el presidente dice decreto. Aquí está un decreto. Ayúdenle a los israelitas a regresar y a reconstruir su ciudad. Vayan. Pero Dios, ¿verdad? No iba a poner a un rey pagano a reconstruir la ciudad. Tenía que ser el pueblo. Y movió a Nehemías, que sí era israelita. Movió su corazón y puso, ¿verdad? Puso carga para hacer la voluntad de Dios y cumplir sus planes. Ese era el motivo por el cual pedía éxito. ¿Para qué pedimos éxito en nuestra vida hoy, hermanos? ¿Para qué pedimos éxito en nuestra vida hoy? ¿Para ser exitosos? No somos siervos. No somos siervos. Vamos a terminar. Estas son preguntas para concluir y tener aplicaciones personales. ¿Sí? ¿Qué tan sensible soy a mi pecado? La viga. Y al pecado de otros. La paja. Porque se tiene que ser sensibles en los sentidos. La viga, ya entendemos, ¿verdad? ¿Por qué viga? Y también la paja. Un poco de levadura
Una basurita, ¿verdad? ¿Qué tan sensible soy a mi pecado? ¿Qué tan sensible soy a mi pecado? Y al de otros. Pero recordemos, hermanos, no es para juzgar y señalar. Juzgar en el sentido de decir, te mereces esto, ni ser severos, ¿verdad? No. Pero si hay una conducta inapropiada que ofende a Dios y yo soy responsable ante Dios de exhortar, de reprender, lo tengo que hacer. Es de hacer al sacerdote. Nehemías, ¿verdad? Fue un líder que ante la ausencia de líderes moralmente aceptables delante de Dios, él tomó, ¿verdad? Él tomó ese lugar. Dios lo puso más bien. Y él asumió ese lugar que Dios le dio. Así era. Y Daniel igualmente, ¿verdad? ¿Qué tan sensible soy a mi pecado? La viga. Y al pecado de otros. Podemos estar en buenos y malos momentos. Si paso por un buen momento, siento que soy merecedor de las bondades que disfruto ahora. Acuérdese de los 9 leprosos. ¿Eran merecedores? Pero ellos sintieron que sí, ¿verdad? Ya lo tenemos, vámonos. Puede ser que no esté en un buen momento. Y si no estoy en un buen momento, aún así, un mal momento para mí, ¿verdad? Porque hay quienes, pues realmente la están pasando mal y casi no se quejan. Pero hay quienes teniéndolo todo, se están queje y queje y queje. Y entonces, si yo me estoy quejando de la situación cuando tengo todo, pues no, entonces yo soy amo, yo no soy siervo, ¿no? Yo estoy para pedir, no para dar. Estoy quejándome de la situación, pudiendo ser que esta pueda apreciarse peor. Entonces, ahí no estoy, ¿verdad? Apreciando la misericordia de Dios. Ni estoy agradeciendo la misericordia de Dios. ¿Con qué propósito ruego a Dios por sus misericordias? ¿Para qué queremos salud? Como los leprosos. ¿Para qué queremos abundancia? ¿Para qué queremos vida? ¿Con qué propósito ruego a Dios por sus misericordias? Y ¿verdad? Nos confronta. ¿Deseo que Dios considere usarme en sus propósitos? Cuando ya pienso, ¿cuál es mi actitud, mi deseo, mi expectativa sobre que Dios me use en sus propósitos? ¿Qué tanto se parece, verdad, esa actitud que yo tengo a la que tenían Esdras, Nehemías y Daniel? ¿Cómo oraban ellos? ¿Cómo oraban ellos? ¿Cómo anhelaban ser usados? Regresémonos a Daniel, ¿sí? Daniel 9, y ahí vamos a concluir. Daniel 9. Y ahí en Daniel capítulo 9 vamos a leer. ¿Por qué es importante hacernos estas preguntas, hermanos? Pues la Biblia nos va a contestar. Vamos a leer 9:18 y vamos a leer hasta el 23. Después viene
la revelación de la profecía de las 70 semanas. ¿Sí? Fíjese, la revelación de la profecía de las 70 semanas solamente son 3 versículos. Digo, solamente no por aminorarla en importancia, no. Pero, ¿qué es lo que Dios quería que el pueblo, sobre el cual el pueblo pusiera más atención? Que confesasen su pecado, que oraran buscándole a Él. Bueno, versículo 18, Daniel 9, dice: Inclina, oh Dios mío, tu oído y oye, abre mis ojos y mira nuestras desolaciones y la ciudad sobre la cual es invocado tu nombre, porque no elevamos nuestros ruegos ante ti confiados en nuestras justicias, sino en tus muchas misericordias. Oye, Señor, oh Señor, perdona, presta oído, Señor, y hazlo. No tardes por amor de ti mismo, Dios mío, porque tu nombre es invocado sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. Aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios. Ahí está, ¿verdad?, los propósitos de Dios que Daniel estaba tocando, para que vean que en los 3 ejemplos de oración están los 3 puntos: confesión, súplica por misericordia y ruego por los propósitos de Dios. Y cuando hacemos eso, hermanos, ¿cómo responde Dios? ¿Cómo responde Dios? Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde y me hizo entender y habló conmigo diciendo: Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tus ruegos fue dada la orden y yo he venido para enseñártela, porque tú eres, ¿cómo? No recuerdo, ¿verdad? Desde luego Dios manifestaba amor por sus siervos, pero no recuerdo, a menos que alguien me corrija, que Dios se haya referido en su palabra así a un profeta. Eres muy amado. ¿Cómo no? ¿Qué hizo Daniel? Confesó su pecado, suplicó misericordia, buscaba la voluntad de Dios. ¿Y cómo le respondió Dios? Eres muy amado para mí, Daniel. Por eso se te da sabiduría y entendimiento. Dice, entonces entiende pues la orden y entiende la visión. Hasta ahí. Porque lo demás de lo de 70 semanas, eso requiere mucho estudio. ¿Qué hizo Dios? Lo capacitó para ser usado para sus propósitos. Miren, hermanos, el hecho de que haya una falta de participación en el servicio de la iglesia no es por falta de capacidad ni por falta de dones. Podemos decir, es que es falta de disposición. Es que la disposición no viene de uno. No es por fuerza de voluntad. Es porque necesitamos un avivamiento. Necesitamos ser humillados y necesitamos venir a Dios en oración, confesando nuestro pecado, pidiendo misericordia, no para nuestros deleites, sino que Dios, ¿verdad?, si en su voluntad, si nos considera fieles, como decía Pablo, nos permita servirle. Si vemos la diferencia entre desear servirle, Señor,
a pesar de lo que soy, déjame servirte y cumplir tus propósitos. Pero cuando decimos, hermanos, ¿quién quiere ayudar? No, yo no puedo. Hay necesidad de un avivamiento. Hay necesidad de un avivamiento. Y cuando pedimos, pues no recibimos, porque pedimos mal, porque nos portamos como amos. Dame, ya. Bueno, vuélveme a dar, pues. No. ¿Cuál era la actitud de estos hombres? Siervos. Se acordaron de lo que dijo Dios a Moisés. Tú eras el más insignificante de todos los pueblos, pero yo te escogí. Debiésemos ser siervos, pero somos amos. O nos creemos amos. ¿Necesitaremos un avivamiento, hermanos? Vamos a orar. Padre que estás en los cielos, Señor, te damos gracias, Señor, por tus misericordias, porque son nuevas cada mañana, son inagotables y las podemos ver mejor, Señor, cuando vemos nuestra propia condición. Tú sabes cómo estamos delante de ti. No nos dejes envanecernos, Señor. No nos dejes pensar que estamos bien. Redargúyenos, Señor, en nuestro corazón y repréndenos. Muévenos, Señor, a reconocer nuestro pecado. Todo aquello, Señor, que nos envanece o nos hace jactarnos. Porque si tenemos algo que nos hace sentir seguros, no es porque lo merezcamos, no es porque hemos trabajado por él, no es porque nos lo hemos ganado o porque ya es justo según nosotros. Es por tu misericordia, Señor. Perdónanos, Señor, si hemos sido indolentes, porque sin reconocerte a ti, Señor, como nuestro Creador, como quien tiene autoridad, sino que andamos en nuestros propios caminos según nuestra voluntad, adoptamos, Señor, actitudes en las que despreciamos tu soberanía, tu deseo, tu voluntad. Perdónanos, Señor, y ayúdanos a cambiar nuestro corazón y a ser libres de esas actitudes. Ayúdanos a confesar nuestro pecado. Ayúdanos a reconocer que somos, Señor, polvo delante de ti. Te ruego, Padre, nos ayudes a buscar tu misericordia, pero no para nuestro beneficio, sino para servirte, Señor. Y así, con los rostros inclinados, quiero hacer una invitación a que considere cómo Cristo afecta su vida. Déjeme recordarle que esos leprosos le dijeron a Cristo, Maestro. Lo reconocían como
autoridad humana, como una autoridad humana. Pero solamente uno de ellos le reconoció como Dios, porque le glorificó, y nadie debe glorificar a nadie ni a ninguna otra cosa sino a Dios. Por eso ese leproso agradecido vino a adorarle, porque Jesucristo es Dios, es el Mesías, es sobre quien habló el Antiguo Testamento. ¿Usted reconoce a Jesús como el Salvador que envió Dios al mundo? ¿Usted le ha reconocido? No solamente como quien puede darle salud, bienes, abundancia, bienestar, sino lo ha reconocido como Dios, como su Señor en su vida. ¿Está usted dispuesto a seguirle, a postrarse delante de Él y aceptarle como su Salvador? Si usted no lo ha hecho antes, yo le animo a que no sea como esos 9 leprosos, porque todo lo que recibimos los hombres es por la misericordia de Dios. Pero hay quienes regresan y le reconocen agradecidos. Si usted tiene este deseo, por favor, ore a Dios. Acompáñeme en su corazón a hacer esta oración. Señor Jesús, reconozco mi pecado. Reconozco que te he ofendido y que así como Israel pecó y se alejó de ti, yo también he hecho muchas cosas de las cuales pienso que tú no te das cuenta, pero tú lo sabes todo. Perdóname, Señor. Tú sabes mis pecados. Los confieso delante de ti. Y pido, Señor, que me limpies como esos leprosos, que me limpies de mi pecado, que me permita ser limpio, limpia delante de ti. Pero no solamente eso, Señor, porque no quiero ser como esos 9. Yo quiero verdaderamente venir y postrarme delante de ti y reconocerte como mi Dios y mi Salvador, como mi Señor. Te entrego mi vida. Ven a mi vida, Señor Jesús, y tómala. Úsala, Señor. Que te sea para glorificar tu nombre. Así que te pido, Padre, que aceptes esta oración, esta súplica, desde lo más profundo de mi corazón, y me salve, Señor. Te lo pido por amor a tu nombre. Amén. Bueno, si alguien ha tomado esta decisión con honestidad y con sinceridad, nuestra responsabilidad es como la de Daniel y de Nehemías y la de Esdras. Que el pueblo que busca a Dios se una y le sirva. Y nosotros queremos que si usted ha tomado esa decisión, le sirva a Dios. ¿Ah? Cualquier duda que tenga, le podemos ayudar a despejarla con la Biblia. ¿Sí? Bien, pues le doy el tiempo al hermano que va a continuar con el programa y a los hermanos que nos han escuchado por la grabación, a los que lo harán desde YouTube u otro medio. El Señor les bendiga y deseamos que haya sido de bendición esta enseñanza a sus vidas.